Buenos días. En este video vamos a hablar del destino de armonía. Pero para entender esta dimensión de conciencia fundamental que es la armonía, hay que entender cuál es la diferencia entre la conciencia humana y la conciencia animal. Los animales tienen percepciones, tienen emociones y tienen unos pensamientos lógicos. Pero lo que tiene el ser humano de único es que puede ser consciente de lo que le pasa en su conciencia y lo puede comunicar con los demás a través de un lenguaje articulado. Eso tenemos de único. Esta dimensión de conciencia la vamos a llamar el discernimiento. Y cuando uno tiene un destino de armonía, el discernimiento no es solamente una capacidad, una herramienta de la conciencia, pero todo el sentido de su vida se va a construir con la capacidad de poder ser consciente de su conciencia, de practicar el discernimiento. El arcano número 4 es el emperador, que está sentado en el campo. ¿Qué es el trabajo del emperador? Un imperio es un estado constituido de multitud de grupos, de etnias, de religiones y de lengua diferente. Y para mantener coherente este grupo sin que haya una guerra civil perpetual, la cosa la más ordinaria es de hacer la guerra afuera para mantener la paz adentro. Eso es el paradojo de cualquier emperador. En la vida cotidiana, el conflicto es una parte íntegra de las relaciones. No se puede comunicar de forma sana sin de vez en cuando entrar en conflicto. Y obviamente esos conflictos pueden degenerar en algo muy feo. Entonces, hace falta una persona que venga a tomar un rol de mediador. Y cuando uno tiene un destino de armonía, va a ser muy consciente de todos los conflictos y va a tratar de ponerse en una posición de mediador para ayudar a la gente a encontrar una forma para solucionar su problema. Y de vez en cuando va a caer, va a tomar un lado el otro y entrar en conflicto, en guerra también. Pero eso es parte del arte de la mediación. Entonces, el emperador le va a enseñar al destino de armonía su primera lección de discernimiento, la mediación. El arcano número 10 es la fuerza. Y como representación clásica, la fuerza es un personaje sorprendente, porque en vez de ser un hombre muy fuerte que está tratando de mantener como Hércules el león y estrangularlo, se ve una mujer muy tranqui que está manteniendo la boca del león abierta por la mandíbula y parece muy relajada. La fuerza de este arcano es una fuerza de tipo femenina, de una naturaleza diferente que la fuerza bruta masculina. Cuando uno se pone a observar lo que le pasa en su propia conciencia, se va a dar cuenta que hay un estado de guerra casi perpetuo en la mente. Por eso, antes de acusar a los demás, es importante de acordarse que nosotros no somos siempre de lo más correcto y que muchas veces hay cosas obscuras que se expresan a través de nuestra naturaleza. Y la fuerza representa esta capacidad de mantener de forma relativamente tranquila los aspectos
bestiales de la naturaleza humana. Pero cuando uno se da cuenta de esos instintos, esas pasiones, esas exageraciones que nos agarran, no puede más concebir él mismo como una persona maravillosa. Lo que le pasa es que empieza a tener humildad. Y cuando uno tiene un destino de armonía y que empieza a darse cuenta de toda la complejidad interna que existe, no puede hacer más nada que ser humilde. Por eso, la fuerza le va a enseñar al destino de armonía su segunda lección de discernimiento, la humildad o la conciencia de sus propias contradicciones y instintos. El arcano 18 representa la luna, y la luna en la psicología de los ancianos representaba los aspectos subjetivos, la manera de ver el mundo diferente que tiene cada uno. Por eso, esos dos perros que vienen de esos dos castillos se están peleando, porque cada uno tiene un punto de vista diferente y se están peleando porque tiene una visión subjetiva diferente. El único que parece no estar en el conflicto es el cangrejo, que lo ve a los perros y le ve a la luna, que puede ser que entiende por qué se pelean. La riqueza de una cultura no se puede medir solamente con los intercambios económicos y la tecnología, porque también se produce historias, mitos, leyendas, que le va a dar comida a la imaginación de cada individuo. Y esos pueblos que nosotros consideramos como primitivos, se puede reír de la pobreza que la cultura moderna occidental tiene al nivel de la imaginación. No hay más mitos. Entonces, podemos nutrir nuestra imaginación con literatura fantástica, con teoría complotista si queremos, pero esta comida imaginativa es muy pobre en comparación de la fuerza y de la potencia de los mitos de las naciones que todavía valoran la imaginación. Cuando un destino de armonía empieza a crecer en potencia al nivel intelectual, se da cuenta de este nivel mitológico de la cultura. Se da cuenta de esta necesidad fundamental que el ser humano tiene hambre de mitos de calidad. Entonces le quedan dos opciones. Puede producir mitos, escribir novelas, ser realizador de películas, o se puede poner a estudiar los mitos como lo hacen los antropólogos o los psicoanalistas que estudian los mitos del individuo. La luna le va a enseñar al destino de armonía su tercera lección de discernimiento, el mito, o lo que puede dar comida a la imaginación. Cuando estudiamos cómo se desarrolla este instinto de conciencia fundamental de discernimiento a través primero de la mediación con los conflictos individuales, después con la humildad con los conflictos internos y después el estudio del mito y de la imaginación colectiva, se puede entender cuál es el ideal del destino de armonía. El humanismo. El humanismo es una filosofía que piensa que cada manera diferente de ver el mundo tiene su validez y que hace falta un poco de todo para constituir una sociedad. La mejor figura que encarna el humanismo podría ser Leonardo da Vinci,
que era no solamente un pintor brillante que inventó un montón de técnicas de pintura, pero también era un ingeniero que inventó cosas que tardaron 400 años para tener una forma concreta y útil. También Leonardo da Vinci conocía más de medicina que los médicos de su época, porque para pintar necesitaba anatomía. Entonces, un intelectual humanista sabe un poco de todo, se interesa a todo. No hay ninguna barrera a su conocimiento. Por eso es muy difícil de clasificarlos. Hace un poco de todo. Sin lugar a duda, el poder de discernimiento nos hace humano. Pero ojo, se puede ser demasiado humano, porque pasa un cierto nivel donde ser consciente de los diferentes aspectos nos paraliza, nos pone en un estado mental pasivo que se llama el relativismo. Y esta pasión va a distorsionar la imaginación moral del destino de armonía y darle un toque que se llama pasivo-agresivo. El trono del emperador es en la naturaleza, entonces puede ser en el campo militar o puede ser visitando unas regiones que tiene que administrar. Pero si miremos su actitud, parece muy informal y muy relajado. Cuando uno tiene que manejar conflictos, siempre existe esta tentación de encontrar el primer compromiso superficial que va a permitir de poner una paz superficial que no va a solucionar nada, pero que va a dar un toque que haya una solución que no sirve a nada. Esta actitud, que llamaremos la flojedad, es la primera dimensión del relativismo. Porque, ¿qué importa de encontrar una solución viable? Podemos usar un poco de humor y ya está. Está solucionado el problema. Obviamente no se solucionará nada, pero nosotros nos quedamos afuera del problema, no es el nuestro. Entonces, el emperador le va a enseñar al destino de armonía su primera lección de relativismo, la flojedad o la incapacidad de hacer algo constructivo con un conflicto. El personaje de la fuerza está poniendo sus manos en la parte la más peligrosa del león, su boca. ¿Por qué hace eso? Cuando uno se pone a observar lo que le pasa adentro de la conciencia, se da cuenta que existen poderes oscuros en cada uno. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero lo más que observemos eso, lo más que entremos en una fascinación por la maldad que existe en nosotros y entramos en una forma de lucha interna donde tratamos de confesar lo mal que somos, y es totalmente exagerado. Por eso, la fuerza le va a enseñar al destino de armonía su segunda lección de relativismo, el masoquismo o la fascinación por la denunciación de su propia maldad, que es una pasión. El conflicto de los dos perros del arcano de la luna viene de la luz de la luna, que es subjetiva, que le da a cada uno un punto de vista diferente. Es un conflicto irreconciliable y la posición del cangrejo en su estanque es de observar este conflicto sin poder hacer nada. Los conflictos son parte íntegra de la vida en sociedad. Existe a todos los niveles. Existe entre naciones, entre religiones,
entre culturas, entre partidos políticos, en las parejas, en las familias, adentro de la mente. Pero cuando uno se pone consciente de esta generalidad de los conflictos, es muy fácil de caer en un sentimiento de tragedia, que los conflictos son insufribles, que la vida es horrorosa porque no se puede solucionar los conflictos. Eso es la posición del cangrejo, que entiende todo y que no puede hacer nada. La posición trágica. La luna le va a enseñar al destino de Harmonia su tercera lección de relativismo, la tragedia o fascinación impotente. Cuando estudiemos cómo se desarrolla el relativismo, se puede ver que a través de la flojedad, del masoquismo y de la fascinación trágica, llegamos a la culminación que tiene esta forma ideal que se llama el nihilismo. Esta doctrina filosófica que dice que nada tiene sentido, que es una distorsión del humanismo en realidad. Y la figura, la más famosa del nihilismo, es sin lugar a duda Friedrich Nietzsche, este filósofo rock and roll del siglo XIX, que intentó poner pata por arriba todos los valores del occidente para hacerse el mesías del superhombre, un individuo totalmente liberado del peso de la cultura. La contradicción fundamental del destino de Harmonia es que tiene de un lado una fuerza que lo tira por arriba, que lo pone a tener más y más discernimiento y ser más y más humanista, como Leonardo da Vinci, y otra fuerza de relativismo que lo lleva poco a poco al nihilismo. Y esas dos fuerzas están peleándose, pero lo que tiene de típico el destino de Harmonia es que está consciente de esta contradicción interna. Y para salir de eso, el único remedio no es ni en la filosofía, ni en la religión, ni en la ciencia, sino en la práctica de la relación radical, el encuentro de sí mismo a través de los demás. De una cierta forma, la psicoanálisis trata de practicar este arte a través de la relación que se arma con el psicoanalista, pero se puede desarrollar eso a través de cualquier relación, porque el camino lo más corto para llegar a nosotros pasa por el otro. Si tienes un destino de armonía, tu vida va a parecer incomprensible por los demás, porque vas a pasar tu tiempo de pasar de un extremo al otro, de un campo al otro, y la gente no va a entender por qué lo haces. Pero lo que le importa es de desarrollar el discernimiento, y eso se paga para caer en esta actitud de relativismo, pero es parte del aprendizaje de un buen discernimiento, porque hay que entender la complejidad sin quedarse paralizado. Si tienes un destino de armonía, lo que puedes llevar en tu comunidad, lo que es tu misión a nivel colectivo, es que puedes llegar a este poder del discernimiento, este poder que permite a los otros de hacer conciliaciones relacionales, de ser más consciente de sí mismo, de tener conciencia de la trama imaginativa y mitológica que existe en todos los grupos. Eso es tu rol. Eso es la calidad fundamental
que tienes que expresar a través de cada acción.